Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy San Cornelio, Papa, y San Cipriano, Obispo, ambos los dos mártires. Eran todos los dos obispos, uno de Cartago, si no me equivoco, y el otro de Roma. Cornelio era el obispo de Roma, era el Papa, ¿no? Y entonces en es interesante que si vemos que la primera lectura habla de los requisitos para llegar a ser obispo, ¿no? Algunos requisitos. Y en medio de esto, San Pablo nos habla del hecho que el obispo no tiene que llenarse de soberbia. San Agustín decía que la soberbia era también la madre de las herejías, algo así, ¿no? Y vemos que, de hecho, al tiempo de Cornelio, San Cornelio, Papa, estaba un hombre que se llamaba Novaciano, que fue un hereje y que combatió, luchó mucho contra a Cornelio. ¿Por qué? Porque Cornelio, en este tiempo, saben, estaban las persecuciones, ¿no? Los romanos, que eran paganos, muchos de los romanos eran paganos, y a veces, no siempre, pero muchas veces, cuando llegaba un emperador, él se decidía perseguir a los cristianos y los obligaban a ofrecer sacrificios a los ídolos, a los dioses paganos. Entonces varios cristianos morían mártires o eran torturados, pero se quedaban vivos que se llaman los confesores. Pero otros no tenían toda esta fe en la resurrección, y entonces algunos se hacían un papel para decir que había ofrecido incenso a los dioses, también se no lo había hecho, se hacían papel falsos y eso no era muy bueno. Otros sí ofrecían incenso a los ídolos, entonces en cierta manera renegaban al Señor por miedo de ser torturados o de morir. Y después, en tiempo de más paz, regresaban a la Iglesia Católica para pedir si podían ser acogidos de nuevo por la Iglesia, ¿no? Y entonces Cornelio, que era el Papa de la época, había decidido, porque era una cosa un poco nueva, en el sentido, se tenía que tomar decisiones más oficiales en la Iglesia, pero hasta el tiempo no siempre la decisión no era siempre la misma, ¿no? Cada obispo decidía un poco. Entonces Cornelio fue un ejemplo de una cierta misericordia, ¿no? Acogía de nuevo, a veces también con penitencia, a veces una penitencia fuerte, pero acogía así los que se llamaban lapsos, los que habían renegado al Señor en tiempo de persecución fuerte, ¿no? Y entonces este hereje Novaciano acusaba al Papa, que era cristiano pero se era salido de la Iglesia, acusaba al Papa: mira, él no es bueno que acoge a los que son lapsos, que han renegado a Jesús. Entonces una cosa muy simpática, interesante que dice nuestro fundador, dice: ¿por qué este Novaciano no razona mucho? Porque si uno lee el Evangelio, el primero que renegó a Jesús era San Pedro, que era el primero Papa. Entonces, ¿Jesús qué ha hecho? No es que Jesús le ha dicho a Pedro: no, porque tú me has renegado, tú ya eres condenado al infierno, vete, no te acojo. No, Jesús
le ha dado de nuevo también la carga de papa, del primero papa, la carga más importante de todos los cristianos, los seguidores de Cristo, ¿no? De apacentar sus ovejas, sus corderos y todo esto. Entonces, si miramos el Evangelio, comprendemos que un obispo, claro, no tiene que ser lleno de soberbia, de pensar que él nunca va a caer, él es ya perfecto, él no puede acoger a los que han caído una vez o lo que sea, que han renegado. No, el obispo tiene que imitar a Jesucristo, que fue misericordioso también con San Pedro, que lo había renegado 3 veces, pero que era arrepentido, ¿no? Que lloró también por este pecado, lo dice el Evangelio. Entonces, es una primera cualificación y cualidad indispensable. Por eso un obispo perseverante en la iglesia, ser humilde y misericordioso al mismo tiempo, ¿no? Para evitar la soberbia que te hace llegar a ser rígido con ti mismo, con los otros, a veces. Claro, con sabiduría. A la época, también San Cipriano, que apoyó a Cornelio en esta decisión de acoger los lapsos, le daban también penitencia bastante pesada, ¿no? Y gradualmente, ¿no? La iglesia en su sabiduría empezaba a comprender cómo comportarse en esta situación, pero sin olvidar nunca la misericordia, ¿no? Y para ver si estos lapsos eran sinceros, si querían verdaderamente regresar sinceramente a la iglesia, ¿no? Y una otra, como decir, cualidad necesaria para ser obispo, para ser un sucesor de los apóstoles, lo podemos comprender de los hechos de los apóstoles, cuando los apóstoles escogen a Matías, el que tenía que suceder a Judas, que se había colgado, ¿no? Entonces Judas Iscariote, no Tadeo, Iscariote. Entonces decían, él tiene que ser con nosotros testigo de la resurrección, ¿no? Era la cosa más importante, que él sea un testigo de la resurrección de Cristo. Y entonces San Cornelio y San Cipriano, ellos fueron grandiosos testigos de la resurrección de Cristo, también si ellos no lo han visto con sus ojos, pero testimoniaron con su vida la fe real en esta resurrección real de Cristo a través del martirio. Y cuando se lea el juicio, el tribunal, como se dice, la sentencia que han dado a Cipriano, le dicen, entonces tú, ¿por qué no quieres sacrificar a los ídolos? Eres condenado a ser decapitado. Y él que contesta, rendemos gracias a Dios. Para decir que no es que él se alegre que ellos están pecando, matándolo, pero se alegre porque ya puede completar su misión, puede irse en paraíso, no, puede testimoniar la fe en la resurrección. Y entonces es lo que vemos, decimos, una primicia de la resurrección en el Evangelio. Jesús hace regresar a la vida al joven hijo de la viuda de Naín, ¿no? Son 3 los regresos en vida que los evangelios nos racontan: el de la hija de Jair, el jefe de la sinagoga, cuando Jesús le dice a la hija Talita cum, y era muerte, pero Jesús dice que dormía, pero todos sabían que era muerte. De la viuda de Naín es su hijo, y claro, Lázaro, que sabemos.
Entonces es un poderoso milagro para testimoniar. Jesús está testimoniando que Él es la vida, Él es la resurrección, como dice a Marta. Quien cree en mí, también se muere, vivirá. Entonces, queremos pedir la gracia al Señor de perseverar en la humildad, la misericordia y también en esta fe siempre más sólida y real en la resurrección, porque muchos otros puedan también perseverar en la iglesia, que es una escuela para la santidad, no es un lugar donde son admitidos solo los perfectos, sino la iglesia sería completamente vacía, pero una escuela donde se crece gradualmente y donde se aprende este valor para testimoniar la resurrección de Cristo, hasta que vamos verdaderamente a resucitar con el alma y el cuerpo en la felicidad sin fin.